Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los integrantes de las comunidades educativas del Distrito Capital, de Bogotá, de Colombia, desde donde nos escuchan, siguiendo esta segunda emisión de La Otra Mirada, diálogos y reflexiones para pensar distinto. Les habla Luis Eduardo Rico, docente, asambleísta de la ADE, con otro tema que abordaremos el día de hoy que se enmarca en la coyuntura, no una coyuntura particular, sino una coyuntura habitual de la escuela, de las escuelas colombianas, y que nos lleva a uno de los elementos fundamentales o fundantes o que han venido tomando su lugar, como lo veremos en el transcurso de este diálogo dentro de las prácticas educativas, dentro de las escuelas, que es el tema de la evaluación. ¿De dónde nos surge este interés? Al finalizar el año escolar, en nuestras escuelas, en la escuela pública sobre todo, eh, comenzamos a pensar los asuntos de las síntesis del año. Y dentro de estos componentes de las distintas síntesis que vamos haciendo, aparece uno de los asuntos que para nosotros resulta relevante, que es el de la promoción escolar. Eh, ¿Quiénes pasan? Habitualmente lo vemos de esa manera. ¿Quiénes se quedan? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué contextos? Todo esto nos lleva a los espacios, a pensarnos en los escenarios de los comités de evaluación, que por estas épocas son comités también de promoción escolar, y nos lleva a pensarnos a la necesidad de pensar en profundidad cuáles son esos presupuestos con los cuales realizamos la tarea evaluativa, cómo llegamos no solamente a los momentos de los comités de evaluación y promoción como espacios de cuantificación, espacios de entrega o rendición de informes académicos, sino espacios en los que estamos llamados a pensar en profundidad qué es evaluar, de dónde nos proviene esto, cuál es el transcurso, el sentido y el trasfondo de la evaluación escolar en nuestras escuelas. Para dialogar sobre este tema el día de hoy, para tratar de profundizar en esta otra mirada, nos acompaña el día de hoy la maestra Clara Quinche. Ella es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional. En la actualidad está encargada de las prácticas pedagógicas de nuestros futuros maestros, maestros en formación, colegas que están dando este espacio, estos escenarios de formación, avanzando en sus procesos formativos, y quien nos va a ayudar a reflexionar sobre el tema que venimos proponiendo. Maestra Clara, muchas gracias por participar, asistir a este espacio. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Luis Eduardo, por la invitación. Es un placer estar con todos los maestros, las maestras y seguramente otros profesionales que también están interesados en el tema para este conversatorio que creo que, como lo decía Luis Eduardo, muy pertinente en esta época del año, pero creo que necesario pensarlo todo el año completo. De manera permanente. Muchas gracias, maestra Clara. Eh, Como va siendo costumbre en estos espacios y queremos posicionar también esas otras miradas a partir de diversos referentes, el día de hoy traemos un fragmento de un texto muy significativo de uno de nuestros grandes pensadores, cientistas latinoamericanos, el maestro chileno Hugo Semmelmann, en este texto que se titula Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento. Y quiero proponerles un muy breve fragmento de este texto donde tal vez Semmelmann
nos invita a seguir profundizando en esas otras miradas necesarias para dotar de sentido aquello que de repente se nos vuelve común. Dice Semmelman en el capítulo que se titula Hacia una propuesta crítica del pensar. El mundo se torna cada vez más complejo y simultáneamente la capacidad del hombre para abordarlo no puede seguir el horizonte de esa complejidad creciente, de manera que hay que buscar penetrar en ella a través de sus distintas partes constitutivas. La complejidad se traduce en fragmentación del conocimiento, que a su vez plantea el problema de cómo rescatar la unidad que se pierde en la misma hondura alcanzada. Y creo que este fragmento nos convoca hoy en torno, como tú dices, a un aspecto que no debería ser solamente parte de una coyuntura, si bien no es, sino un aspecto que tiene que ver con el espíritu mismo de lo que hacemos, que es la evaluación. Para convocarnos entonces, maestra Clara, en torno al diálogo, me gustaría comenzar por preguntarte y porque tratáramos un poco de compartir, de pensar este asunto de dónde viene la evaluación en la escuela. ¿Cómo es que nos pensamos, cuando uno piensa la educación hacia atrás, este asunto de la evaluación como que no estaba tan presente, pero de repente en nuestros esquemas institucionales allí está la evaluación? ¿De dónde nos proviene esto? Bien, Luis Eduardo, pues fíjate que este ha sido uno de los temas de mi interés, poder hacerle ese rastreo a este concepto tan polisémico, porque se habla de evaluación médica, hablamos de valoración médica, hablamos de evaluación en lo cotidiano. Evalúa lo que hiciste, le decimos a los niños o a las niñas. Se evalúa en otros campos profesionales, pero ¿qué diferencia la evaluación en la educación? Y bueno, desde allí comenzó un poco a hacer el rastreo y me encuentro con Ángel Díaz Barriga, mexicano, que precisamente uno de sus intereses es la evaluación, y comenzamos a mostrarnos cómo desde las castas chinas se habla de examen. En educación de lo que se habla es de examen, y el examen no con la intención de descalificar a nadie, sino precisamente de certificar un conocimiento adquirido. Si nosotros recordamos, por ejemplo, nuestros normalistas, los primeros normalistas, casi que su examen para poderles dar el título de normalista eran en plaza pública. Se invitaba al gobernador, se invitaban a otras personalidades, precisamente porque se mostraba con orgullo lo que habíamos formado, el maestro que había de ser, y era un examen, y todos teníamos claridad que era un examen y que era lo que ocurría con un examen. Desde la revolución industrial y con todo esto, con todo este asunto de comenzar a tener este auge, la fábrica, entonces allí viene el padre de la administración, pues que tú sabrás que es Frederick Taylor, ¿no? Y Taylor se inventa una fórmula para que la fábrica tenga una alta producción, que es, la voy a simplificar, que es planear, ejecutar y evaluar. Esa es la fórmula que Taylor se inventa para que la fábrica tenga una mayor producción. Si nosotros hacemos el rastreo con respecto a Colombia, es en el siglo XX cuando se comienza a hablar de evaluación, y es porque es traído de la fábrica, un concepto de la fábrica que comienza a operar en la escuela y a funcionar. Y si nosotros miramos, así opera la escuela, se planea, se ejecuta y se evalúa. Y creo que eso nos tiene que comenzar a hacer ruido, porque lo que de una u otra manera comenzamos a descubrir es que no hay un concepto de evaluación. Cuando le decimos a los maestros, ¿qué entiende por evaluación?
nos dicen el mismo discurso. Es un proceso continuo, es una práctica que nos permite estar teniendo una relación con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adultos, permanentemente. Sin embargo, mira, estamos en época de evaluación. O sea, que hay una Sí. época de evaluación, que hay un momento de la evaluación, que no es continua, que no es un proceso, que implica unos momentos y unos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque continuamos con la mirada del examen. Y el instrumento privilegiado para la evaluación sigue siendo el examen. Allí no hay transformaciones y creo que de ahí ya tenemos un punto de partida muy importante para mirar cómo la educación no ha apropiado desde la educación misma ni ha construido un concepto. Ahora es un concepto neoliberal. Evaluación igual calidad. Calidad Ujú. no es un concepto de la educación. Calidad sigue siendo un concepto de la empresa administrativo. Y entonces nosotros hablamos de educación de alta calidad. ¿Y qué significa una educación? ¿Qué significa la calidad? La calidad no es, no, nos han vendido la idea de que es una buena educación y no es una buena educación, es una educación que cumple con unos estándares que nos certifican con calidad. Sean buenos o malos los estándares, son los que nos implican. Por ahí podríamos como iniciar. Muchas gracias, maestra. Qué interesante esto que nos dices, porque creo intuir en tu respuesta que en todo caso hay como una mirada mecanicista que atraviesa esas prácticas. Me hiciste acordar en algo de esas visiones filosóficas ancladas en la causa-efecto, ¿no? Entonces yo provoco aquí algo y el efecto que espero que se produzca es este, y entonces de repente esa visión extrínseca de lo evaluativo entraría a decir, este es el resultado, vamos a revisar qué tipo de calidad o qué tipo de contenido tiene, a ver si es el contenido que nosotros de manera estandarizada pensamos, ¿no? Y lo que dices muy relevante en el espectro colombiano de nuestras prácticas, de la construcción de nuestra educación aquí en Colombia, que de repente está muy asociado a todos esos procesos históricos de producción de unas ciertas lógicas de estamos en proceso de desarrollo y entonces para producir un desarrollo hay que generar una educación y una medición de esos aprendizajes esperados que provoquen De acuerdo. ese desarrollo. Quiero, o eso que nos comentas, nos lleva a pensar, porque tú comentas, nos dices con acierto, que eh, este asunto de la evaluación en Colombia tiene una característica muy particular. Y estamos hablando de la evaluación en el marco de la escuela pública. Eh, y la escuela pública creo que ha sido uno de esos escenarios en los cuales se han probado, no probado, comprobado y no comprobado cualesquiera suerte de inventos que las burocracias administrativas, las élites políticas han creído que pueden dar cuenta de esa tendencia a dar resultado. Y eso lo han plasmado en normas. Así es. Y entonces yo me recuerdo a mí mismo siendo estudiante allá en la escuela, en el colegio, que los maestros nos decían, si usted aprueba estas o este porcentaje, pero pasa estas, entonces es promovido. Pero ojo que no puede perder estas. Y entonces uno como estudiante, claro, comenzaba a hacer los cálculos, pero daba suerte como de esa idea de que hay en términos del aprendizaje y de la evaluación, hay cosas que son más importantes que otras. Hay saberes, y hay que comportarse o asumir ciertas actitudes y roles frente a esos saberes. Y entonces, ya cuando uno entra en la carrera docente,
y los colegas y las colegas a ti también lo comentan, comienza a darse cuenta que en realidad estamos regidos por una serie de normas. Seguramente podríamos enumerar muchas, pero tú podrías acercarnos a entender, por favor, cuáles serían, a tu modo de ver, esas normas que resultarían más relevantes y que podrían dar cuenta de lo que somos hoy en términos de la evaluación. A ver, yo creería que bueno, que el recorrido de toda la normatividad en Colombia valdría la pena mirarla en detalle porque además responden a un momento cultural, a un momento político, a un momento económico. Las normas no son por las normas emergen en respuesta a algo que está ocurriendo en el contexto. Yo te voy a poner un ejemplo. En 1991, con la constituyente, hay toda una mirada de país, hay una apuesta de país con ese cambio de constitución. En 1994, en respuesta a ello, emerge la Ley General de Educación, ¿cierto? Que es también una apuesta desde la educación por una apuesta desde la Constitución, desde la nueva Constitución de 1991. Y allí comienzan a ocurrir una serie de cosas que uno llega y dice, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó a los maestros? Con la Ley General de Educación nace en la norma que le permite a cada uno de los colegios generar su propio PI, ¿cierto? Que fue una oportunidad, yo pienso que hubiera podido marcar el rumbo de la historia en Colombia, de la educación en Colombia y bueno, de todos los otros contextos. Sin embargo, creo que fue una oportunidad que dejamos pasar. Los PI inclusive los mandamos a hacer. En muchos colegios se mandó a hacer el PI porque no sabían cómo hacerlo, pero no veían como el espíritu filosófico del PI, que era la oportunidad de hacer su propia propuesta pedagógica, y no la entendimos, y con ella su propia propuesta evaluativa. No la entendimos, entonces mandamos a hacer algo que respondiera para que nos lo aprobaran en el Ministerio de Educación y pudiéramos seguir operando como institución, pero es ajeno a lo que ocurre en la cotidianidad. Una cosa como que es lo que está escrito y otra cosa son las prácticas. Uno ve los PI y todos los PI hablan de autonomía, hablan eso. Si vamos a la evaluación, hablan de la evaluación como un proceso continuo, como dialógico, con unos principios. ¿Y qué ocurre en las prácticas? Unas cosas muy distantes. Y uno dice, ¿cuál es la ruptura, el punto de quiebre que hay allí? Y yo creo que tiene que ver, uno, con la posibilidad de formarnos en lo conceptual y en lo que subyace a ese concepto ya en la parte práctica. Si nos vamos a hablar del decreto 230, que le llamaron inclusive el decreto de la mediocridad, porque tú sabes que era que solo el 5% de los estudiantes podían perder el año en una institución, que si uno lo mira de fondo es un efecto político, económico, ¿no? Y era, yo no voy a invertir en más del 5% en los mismos estudiantes. No invierto. El Estado dice, yo no voy a invertir en el 10% ni en el 15% en repitencia, llamémoslo de esa manera. Solo invierto el 5%. ¿Y qué ocurrió? Que los estudiantes, los padres de familia, hicieron una lectura perfecta de eso. Y no hubo nada que convocara a un encuentro de los maestros y de los estudiantes en el aula de clase, porque lo único que nos convoca es la certificación de un conocimiento, es adquirir un diploma, es la calificación. Fíjate que no hay evaluación, hay calificación. Y cuando los estudiantes sabían que no iban a estar marcados por la calificación, la escuela se desbordó, los maestros no sabían qué hacer, porque no había nada que pudiera provocar sentido. Y yo creo que fue una oportunidad maravillosa, maravillosa para pensarnos, si no es la calificación, ¿qué otra cosa nos convoca en esta aula de clase? Y creo que eso tenía que ser una pregunta muy fuerte para los maestros. Entonces mis estudiantes vienen, asisten, me escuchan, me medio respetan, ¿es porque los voy a calificar? Y en ausencia de la calificación, entonces todo el sentido de lo que yo pretendo enseñar, ¿qué ocurre con eso? Se desapareció. Los estudiantes decían, yo no pierdo, hay peores. Solo perdía el 5%. Ese fue el 230. Luego viene el 1290, que le llamaron, que es el que nos rige, y le llamamos, le hemos llamado
decreto de la falsa democracia, porque allí lo que dice es, puedes hacer toda tu propuesta evaluativa. Cada institución puede hacer su propuesta evaluativa. Entonces esto parece con toda la apertura para que propongamos, pero casi que en el primer párrafo dice, pero su institución será evaluada primero por pruebas internacionales, llámese PISA. Segundo, por las pruebas nacionales, llámese pruebas saber. Y tercero, por las pruebas institucionales. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que responder a las dos anteriores. Entonces, nuestras pruebas institucionales tienen que responder a las pruebas saber, porque aquí hay es un interés de que nos certifiquen de alta calidad. ¿Qué es de alta calidad? Yo vuelvo a la pregunta. ¿Qué es la calidad? ¿Qué es lo bueno, lo malo? Tú encuentras unas pastas, te voy a poner, que tienen un sello de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las pastas son buenas, son ricas, que cumplen con unos estándares, inclusive en contra de nuestra propia dignidad, inclusive en contra de nuestra propia ideología, pero tenemos que responder a esos estándares y ahora a los estándares internacionales con más fuerza, ¿no? La OCDE, por ejemplo, el 230 fue por ingresar a la OCDE también, porque teníamos que bajar el nivel de repitencia. La OCDE decía, se están quedando muchos estudiantes, para ingresar a la OCDE teníamos que mostrar resultados, teníamos que mostrar que nuestra educación era de calidad. ¿Y cómo era de calidad? Porque todos los estudiantes pasaban. Entonces, lo solucionamos con un decreto, no con un debate pedagógico, no con una transformación de las prácticas evaluativas, sino lo solucionamos con decretos. Solo pierden el 5%. Yo te diría que esto lo que nos demuestra es que seguimos instaurados en la calificación. Aquí no hay un tránsito a la evaluación. Y eso creo que tocas un punto que es absolutamente nodal, central, dentro de nuestros debates o de los debates que a veces son inexistentes, pero que deberíamos dar en las escuelas, en las facultades de educación, cuanto más en los escenarios legislativos, en los escenarios de diálogo gremial, los sindicatos, en los consejos académicos, que se han perdido en gran parte su sentido hoy por esa mirada instrumental, por esa mirada meramente consultiva de alguna manera, pero que no, o que han perdido ese horizonte. Tú mencionas esa palabra horizonte, sentido, de lo que implica este proceso de evaluar, que es ya ha pasado de ser algo ajeno a la escuela a ser algo que nos acompaña, pero más en términos de la conciencia del propio proceso formativo. Y tú dices algo allí, y creo que no sé si tú compartirías conmigo la idea de que desaparece el 230, pero mucho de ese espíritu permanece hasta nuestros días, ¿no? La idea de, se ha creado una subjetividad, no solamente en el estudiante, sino también en las o en muchas y muchos maestros, que vemos el conocimiento como algo accesorio. Y si conecto esto con lo que tú nos explicabas en tu primera respuesta, esto en torno a la evaluación es como una especie de empuje que tiene como pretensión motivar que usted sepa hacer ciertas cosas, en última, reproducir la cadena. Y cuando tú mencionas que solamente se puede quedar el 5%, se crea una conciencia, y es la conciencia de que en últimas conocer no es importante, ¿sí? En últimas, pues con que usted sepa algún asunto, pero más bien con que sepa proceder de ciertas maneras para el aparato social o para el aparato productivo o incluso pedagógico, educativo, eso es lo que importa. Y eso nos lleva, profe Clara, nos lleva a otro asunto que es, bueno, estamos en este escenario, muchos nos preguntamos, porque tú sabrás que esa es una de las preguntas que llegan a final de año. Muchos lo llaman la Navidad pedagógica. Muchos maestros incluso utilizan el
aquel gesto de Papá Noel, el jo, ¿no? Vamos a ver cuántos pasan el regalo, ¿no? Eh, pero queda de fondo allí como la pregunta de ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué podríamos plantear cuando nos pensamos desde la posibilidad de reposicionar el conocer, reposicionar a los sujetos del conocer y desde allí, pues por supuesto, proponer alguna suerte de cambio en nuestras prácticas educativas, evaluativas, que también nos lleven a recuperar eso que tú dices que es el sentido, que a veces como que se refunde, ¿no? Queda muy en el aire. De acuerdo, yo diría, creo que lo principal es volver sobre el debate pedagógico. Si nosotros no tenemos una claridad, nosotros como maestros, nosotras como maestras, no tenemos una claridad de qué es la evaluación, cuál es el sentido de la evaluación, no vamos a poder cambiar las prácticas. Nos va a costar mucho cambiar las prácticas porque, vuelvo y digo, seguimos instaurados en el examen. Y el examen es para la aprobación, para la calificación, para la descalificación, para la clasificación, porque el examen, si bien es cierto, surge también como un dispositivo de saber, creo que tiene más fuerza como un dispositivo de poder. Fíjate lo que tú cuentas, la actitud del maestro como Papá Noel, jo, voy a ver a cuántos paso, a quiénes les doy el regalo. Ese es un lugar de poder total, ¿no? Yo tengo el poder de decidir qué pasa contigo, pasas, no pasas, e inclusive se vuelve en una actitud retaliativa, ¿cierto? Tú todo el año me saboteaste mi clase. Ahora yo tengo el poder sobre ti con la calificación. Y eso se vuelve allí, eh, no es un proceso de evaluación, sino un proceso de retaliación. Y es el número y lo que me permite la calificación desde un lugar de poder y casi que el desquite, ¿no? Entonces, creo que si nosotros no comprendemos y no hacemos el tránsito de una evaluación para la calificación y para la certificación a una evaluación para la formación, yo le recomiendo a Rebeca Anijovic. Ella viene trabajando también todo el tema de la evaluación para la formación. Y lo que ella dice es, la evaluación no puede ser un momento. La evaluación tiene que ser una parte fundamental de la propia formación. En la medida que tú dialogues con tu estudiante, en la medida que tú le puedas hacer, ella lo habla de evoluciones, de su proceso, ahí estás haciendo una evaluación. Cuando tú logras poner, por ejemplo, un texto y hay un debate alrededor del texto y tenemos puntos de encuentro y estamos allí poniendo en tensión, porque tú lo que estás haciendo es tener una mirada sobre lo que has construido como conocimiento, pero lo estás poniendo en discusión con otros. Pero el maestro tiene un lugar fundamental de llamar y decir, ¿qué pasó con tu lectura? Yo allí no encuentro una lectura rigurosa, realmente lo hiciste, ¿qué tendrían que decirle los compañeros? Porque además no es unidireccional. La evaluación, que yo insisto, no es evaluación, es calificación, es unidireccional, del maestro al estudiante y uno a uno. Hemos llamado, por tratar de sanar un poquito, hemos hablado de la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Y la autoevaluación se queda en una autocalificación. Tú le dices a un estudiante, dime cuál es tu autoevaluación. Y él dice, bueno, yo no vine a todo, yo no traje todas las tareas, yo a veces incumplí, pero yo tenía mucho interés y muchas ganas. Entonces mi calificación Sí. es 4,5. Además se pone claro, ni tontos que fuéramos, pues si me dan la oportunidad de ponerme una nota que me pueda subir mi promedio, pues yo me justifico todo lo de no, pero me pongo 5, 4,5. Y creo que la autoevaluación realmente es una autocalificación. Rebeca Anijovic nos dice, no hay posibilidad de autonomía sin democracia y no hay posibilidad de autoevaluación si no entendemos que hace parte de la formación y la logramos despojar de la calificación. No te estoy pidiendo una calificación, te estoy pidiendo que nos cuentes cómo te fue aquí, cuál fue tu proceso. Esa posibilidad realmente de tener una mirada y volver sobre mi proceso es lo que me permitiría una verdadera autoevaluación. ¿Y qué es lo que nos permite una evaluación?
terminar, alejarnos, no es satanizar. Eso nos lo pide el Estado, nos los piden las instituciones, el examen, pero yo, ¿qué otras prácticas puedo comenzar a poner en circulación en mi aula? Las narrativas, por ejemplo. Yo creo que la narrativa es un ejercicio muy importante y es poder contar qué pasó conmigo en este espacio académico, qué pasó conmigo en filosofía, ¿no? Y que el estudiante comience a narrar y a escribir desde su propia experiencia. Ahí creo que podemos comenzar a entablar unos diálogos y ahí podemos conocer realmente lo que los estudiantes han construido, realmente cómo leen ese espacio, porque además la evaluación no es para el estudiante en primer lugar, la evaluación debe ser para el maestro, que es quien conduce esa clase. El profesor, el maestro Freire, en una de sus clases dijo, aquí, en uno de sus seminarios dijo, aquí todos arrancan con 5, la calificación era de 1 a 5. Aquí todos arrancan con 5. Yo no tendría ningún motivo hoy que iniciamos, que no los conozco, para decir que ustedes sacan menos. Partimos del 5. Si ustedes vinieron acá por la calificación, frescos, el que se vaya hoy se va con 5. Se quedan a quienes les interese lo que vamos a dialogar acá. Por supuesto, con el profesor Freire, el aula quedó llena. ¿Qué pasaría sí, claro. contigo o conmigo? Sí, claro, ¿qué pasaría con ustedes, maestros? ¿Cuántos se quedarían en su aula de clase sabiendo que es real que usted les va a mantener el 5 yéndose de su salón de clase? Y creo que eso nos tiene que hacer preguntas. Es el sentido de la formación, es el sentido del encuentro, pero es la posibilidad de diálogo. Yo creo que las narrativas, poder inclusive hacer uso de aquello que criticamos tanto, que son todos los aparatos tecnológicos, pero si un estudiante en un momentico en Canva me puede allí construir un esquema, un mapa conceptual, o me puede hacer una propuesta de dónde, cómo cree que debo direccionar esta clase. Eso me dice a mí, y cuando me dice a mí y yo me logro transformar, se transforma también lo que ocurre en mi aula de clase. Creo que hay esperanza, siempre y cuando entendamos que la evaluación es para la formación, que no es para la calificación, que hace parte fundamental, que ese diálogo que yo puedo tener contigo, con el grupo, esos ejercicios de reflexión, son los que realmente me llevan. ¿Tendré que responder con el examen? Sí. ¿Me toca responder por un examen? Pues lo hago, pero ese es problema de la institución, ¿cierto? Eso es porque la institución me lo pide, pero mi apuesta pedagógica no puede ser la que me impone la institución. Me impone una la institución, pues yo respondo porque es muy fácil que me saquen porque no hago examen, ¿no? Pero ¿qué hago yo en mi vida cotidiana, en mi práctica cotidiana? ¿Cómo culmino una clase? Cuando escucho a mis estudiantes, ¿no? Y no escucharlos haciéndoles preguntas. ¿Entendieron? ¿Y usted qué opina de esto? No, es realmente poderme desmontar del lugar del poder para poder tener unas relaciones horizontales, poder entender ¿qué ocurre con el conocimiento? Hay una frase muy linda de Rebeca Anijovic que dice, la evaluación se ha convertido de una u otra manera como oportunidad, decimos, de conocer en qué están los estudiantes. Tenemos que transformarla para preguntarlos dónde está cada uno de mis estudiantes y yo, ¿cómo lo voy a acompañar en eso que está? A cada uno, ¿cómo lo voy a acompañar? Claro, podemos decir, pero es que en el distrito tengo 40 estudiantes, 30 estudiantes, ¿cómo los acompaño? Yo los puedo acompañar, pero sobre todo aquellos que necesitan un mayor acompañamiento, no para descalificarlos, no para señalarlos, no para decir, él no pudo, él no sabe, él no tiene un acompañamiento, no, ¿yo qué hago como maestra? Entonces creo que si nos vamos con la frase, con dos frases fundamentales, se evalúa para formar, creo que es una, hace parte de la formación, la evaluación. Y el segundo es, la evaluación me permite comprender dónde está cada uno de los estudiantes, pero sobre todo, cuál es mi lugar como maestro para acompañar a ese estudiante en esa parte del proceso que va. Creo que por allí encontramos como varias esperanzas. Una segunda, yo vuelvo, insisto, las narrativas, escuchar qué están sintiendo ellos de tu clase, de lo que tú propones, de cómo lo vives, en qué han encontrado sentidos, qué les dice, si mi clase les parece una pereza, ¿por qué?
¿Qué esperarían de una clase? ¿Qué nombre le pondrían a mi clase? Creo Ujú. que el lugar de enunciación también es muy importante. Esto que hacemos aquí, ¿ustedes cómo lo llamarían? ¿Por qué se tiene que llamar la clase de filosofía? ¿Qué les dice a ellos la palabra filosofía? Nada. Si ellos dijeran, no, este es el espacio para la reflexión, o este es el espacio para ser escuchados, eso también me dice a mí, como maestro, qué está haciendo ese espacio para ellos y me comienza a direccionar hacia dónde lo debo llevar, porque lo fundamental para ellos seguramente debe ser eso, ¿no? En ese espacio, un espacio para ser escuchados. Otros le llamarán un espacio, depende. Usted, maestro, pregúntele a sus estudiantes, esta clase ya no se va a llamar de español. Ustedes le van a poner un nombre. ¿Cómo se llamaría esta clase? ¿Qué nombre le pondrían Ujú. ellos? Y eso me dice a mí sobre qué están comprendiendo ellos de mi lugar, de eso que está ocurriendo, del sentido de la enseñanza y hacia dónde lo debo direccionar. Creería que tenemos que comenzar a hacer esas transformaciones para tener realmente unos diálogos con los estudiantes, escuchar todo lo que tienen que decir frente a nosotros, frente a la clase, frente a ellos mismos, frente a sus pares. Yo diría que esa es la apuesta que tenemos que hacer por evaluación. Muchas gracias, maestra Clara. Eh, con lo que señalaste, de alguna manera o en gran medida, diste respuesta a dos preguntas que te iba a plantear a continuación, que tenía que ver con, bueno, y entonces como qué horizontes, ¿no? Eh, pero en esos horizontes, ¿cuál es el lugar del maestro? ¿No? Porque el lugar del maestro, hoy cuando hablamos de las inteligencias artificiales, de los avances tecnológicos, parecería que ante esta necesidad de dar resultados y de avanzar de manera indefinida, permanente, sin un límite, sobrepasando incluso las capacidades de lo humano, sobre lo humano y lo divino, dicen algunos, eh, puede ser fácilmente desplazable, ¿no? Muchos colegas incluso ya comienzan a hablar de que la figura del maestro comenzaría a plantearse como un oficio o una labor fácilmente prescindible en el transcurso de los próximos años, y tú nos llamas a la esperanza y enuncias la esperanza desde la perspectiva de ese diálogo, ¿no? Ese diálogo necesario que nos invoca, nos evoca, nos convoca en torno al encuentro con el estudiante y al encuentro entre nosotros mismos. Mm, y yo quisiera o deseo, para ya finalizar este espacio, decimos que el tiempo en televisión es corto, deseo preguntarte en torno al lugar de los maestros y maestras, tú lo enunciaste, al lugar de los maestros y maestras desde esa esperanza, desde lo que podemos esperar, desde lo que podemos esperar porque podemos construir, desde ese descentramiento de la posición hegemónica del número frente a la necesidad de posicionar el diálogo, el encuentro, la acogida, la formación de la autoconciencia, del amor por el conocer, por el saber en el aula y en los escenarios pedagógicos. eh, Vuelvo al origen o al inicio de esta charla y pienso en nuestros compañeros y compañeras ahorita en sus comisiones de evaluación. Y volvemos allá al asunto y seguramente por las organizaciones institucionales que en términos generales a lo largo y ancho del país son cuadriculadas, puestas con la misma plantilla, el asunto va a intentar ser nuevamente o va a tender a ser nuevamente con, bueno, entonces aquí está en la pantalla, en los estudiantes 5, 10, 4 asignaturas perdidas, quién da más, quién da menos, quién pasa y La quién, subasta. la subasta numérica. No haría justicia al sentido mismo de lo pedagógico que,
que es de decir que sería una subasta pedagógica. Eso no tiene nada de pedagógico, es una subasta numérica. Profe Clara, ¿qué podríamos decirles a nuestros compañeros como para finalizar, cerrar este bello espacio, este espacio encantador que nos devuelve, nos pone a nutrirnos de la savia misma de lo que es el evaluar y nos da esperanza para esos espacios? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo podríamos de alguna manera intentar proponer una subjetividad distinta para esos espacios que al menos comience a enunciar que otro tipo de evaluación es posible? Bien, yo pienso que las comisiones deben existir mientras que sigamos pensando la evaluación como calificación. Yo creo que la comisión podría dejar de existir, o más que dejar de existir, poder tener otro lugar de diálogo con los estudiantes cuando entendamos la evaluación de otra manera. Cuando sea inclusive el estudiante el que diga, yo no podría avanzar en mi proceso. Debo volver a quedarme aquí para poder seguir construyendo, seguir avanzando, porque realmente no estoy preparado para pasar a un 10º, noveno, cuarto, al siguiente curso. No, estaría de acuerdo en que más bien tú pases porque tú tienes unas mayores construcciones. Pero vuelvo y te digo, no hay esa posibilidad. Decimos, no, ¿cuándo va a decir es un estudiante? ¿Cierto? Sí lo dicen. Y te lo digo desde la experiencia que yo tengo con mis estudiantes en universidad, que inclusive que un estudiante diga, estoy totalmente de acuerdo contigo, maestra, después de este diálogo, y creo que sería fundamental que yo vuelva a tomar este seminario para poder construir. Pero solo puede ocurrir eso. Yo vuelvo y repito algo que te dije ahorita, y es, no hay posibilidad de democracia, de decisión, no hay ninguna posibilidad, perdón, no hay posibilidad de autonomía sin democracia. Primero tendría que configurar dentro del aula unos espacios democráticos donde la palabra de mis estudiantes valga. Y en la comisión no podría haber una comisión sin la presencia de los estudiantes. A los estudiantes que consideramos que debemos llamar. Entonces está la subasta numérica, que no debería ser una subasta numérica, debería ser realmente ya un ejercicio final de argumentado, ¿cierto? Que está casi que reconociendo más que las carencias, todas las potencias que tiene. Este estudiante es muy bueno para esto, y el otro año el profesor o los profesores que lo tengan tienen que dedicarle al espíritu artístico, al pensamiento numérico, qué sé yo, porque es muy potente en eso, y no desde la carencia. Las comisiones son desde la carencia. ¿Qué le faltó? Es vago, no viene, no. Entonces, cuando uno tiene una lectura del otro desde la carencia, es muy difícil, es muy complejo. Cuando logremos mirar a nuestros estudiantes desde las potencialidades que tiene, creo que va a ser otra lógica la que vamos a tener, y seguro que tendremos que tener un diálogo particular, un llamado al diálogo de algunos estudiantes, pero no podríamos tomar decisiones en ellos. Ellos tendrían que estar allí y tendríamos que decirles, mira, te acompañamos de esta manera, ocurrió esto, yo hice esto, el otro maestro diría, los dos planteamos este plan para que tú mejoraras, yo te hice unas tutorías aparte, pero ¿qué pasó contigo? Ahora queremos escucharte, porque finalizado el año creemos que no lo lograste y que no fue una falta de acompañamiento, sino que realmente algo está ocurriendo en ti. Consideramos de verdad que mientras que tú no logres también solucionar eso que está pasando contigo, lo más propicio es que vuelvas a quedarte este año, y que el estudiante pueda decir, estoy de acuerdo con ustedes, o pueda decir, mentiras, tú no me acompañaste. Tú sabías todos los problemas que yo tenía, lo único que hiciste fue ponerme mal, tacharme, ponerme 0, ponerme 1, decirme no pasó, pero ¿cuál fue tu acompañamiento? ¿Qué me propusiste tú a mí para que yo pudiera avanzar? A mí. Por eso debemos saber dónde está cada estudiante para saber cómo lo acompañamos. Ahí yo creo que
cobraría un lugar totalmente distinto a la comisión. Y creo que, aunque ya se fue este año, seguramente en muchas instituciones sin habernos pensado el lugar de la evaluación y el lugar del otro y el lugar de maestros, de cómo acompañamos, de qué es lo que yo le propongo a mi estudiante, ahí sí muy vigosquiano para la zona de desarrollo próximo, sí, para ayudarlo a jalar. Creo que el primer evaluado debería ser el maestro. ¿Tú qué le propusiste, no? No le propuse, bueno, creo que es el momento de comenzar a decir, en estas comisiones, comenzar a decir, bueno, están estos estudiantes, vemos en la pantalla, como tú dices, que son 15. Antes de decir qué va a pasar con ellos, preguntémonos qué hicimos nosotros por cada uno de ellos y que los maestros puedan decir, realmente no hice. O sí, mira, yo le propuse, o a mí me funcionó muy bien esto. Y bueno, podríamos acompañarlo el siguiente año, teniendo un compromiso nosotros con él y acompañarlo el próximo año, o definitivamente vamos a arrancar el próximo año con este plan para él, para ella, que lo requiere de esta manera. Creo que el resto no tiene sentido. Es un lugar de poder, de decir descabezados, no descabezados, pasan el regalo, el aguinaldo, la subasta. Creo que eso es inclusive denigrante para nosotros como maestros. Yo creo que allí tendría que haber otro lugar y creo que no podría haber una comisión ni una decisión sobre el otro sin que el otro, la otra, estén allí también diciendo cómo me sentí acompañado o si hubo una ausencia del maestro, de la maestra en ese proceso. Y creo que allí, inclusive los maestros, tendríamos que comenzar a movernos de una lógica porque vamos a saber que cuando lleguen las comisiones también voy a estar yo en juego de cómo acompañé. Sí. Y en ausencia, y cuando el estudiante diga, no tuve ningún acompañamiento, la maestra se dio cuenta que yo perdía los exámenes y aparte de decirme que había perdido, porque además se llaman los padres de familia para decirle, su hijo va perdiendo, su hijo sacó 3, pues 2, pues la maestra debería decirle, es su problema, no el mío, usted es el maestro, ¿sí? Y no porque se deshaga de la responsabilidad de acompañamiento, sino porque es el maestro quien tiene que proponer. Y creo que si en una comisión estamos aquí, el maestro y el estudiante, en diálogo, inclusive delante de otro grupo que acompañe y que el estudiante pueda expresar, es que yo no sentí un acompañamiento, y el maestro pueda mostrar cuál fue mi acompañamiento o realmente reconocerlo y decirle, no lo hice, no lo pude proponer. Entonces, ¿cómo asumimos las responsabilidades? Tú asumes tu responsabilidad, pero el maestro asume responsabilidad. No puede ser yo señalando, sí, chuleando, claro, quién pasa y quién no. Mientras que esa sea la lógica, la comisión te diría que está ocupando el lugar que tiene que ocupar en una institución que califica y descalifica. Estamos perfectos. La institución califica, descalifica, la comisión da el veredicto final. Estamos perfectos, ahí no hay ruido. Pero si queremos transformarnos, pues tiene que hacer ruido. Que una comisión sea una subasta numérica y no un diálogo con los estudiantes. Muchas gracias, maestra Clara. Ese cambio de perspectiva de la comisión implica, y esto seguramente será motivo de diálogo para otro momento, otro cambio de institución. Total. De institucionalidad, de visión de lo meramente formal institucional hacia nociones mucho más dialógicas, dialécticas, comunitarias, para que de verdad este tipo de perspectivas, me quedo mucho con esta palabra que tú referiste permanentemente, sentido. Sentido, un sentido que nos transforme, un sentido que nos ayude en realidad a ver, a cambiar esa noción mecanicista, esa visión formalista por una visión desde luego de la responsabilidad del educar, pero desde la responsabilidad del educar en perspectiva de la formación del ser humano, donde estudiantes y maestros de alguna manera nos co-formamos y todos vamos aprendiendo y de alguna manera no donde no existen los roles, sino donde los roles se sitúan desde una relacionalidad mucho más sinérgica, mucho más empática, mucho más solidaria. Maestra Clara,
muchísimas gracias por tus reflexiones, han sido muy valiosas. Quienes nos escuchan en este momento y en el futuro seguramente hallarán en tus palabras eh, motivos o mediaciones para volver nuevamente sobre muchas de esas reflexiones que a veces por la volatilidad del afán cotidiano en la vida personal y en la vida institucional entran en desuso, pero que sin duda alguna están allí siempre presentes, invitándonos, invocándonos a no perder de vista la pedagogía, ¿no? No perder la vista de la pedagogía en este aspecto en particular del evaluar, que como tú bien lo dices, nos invita a reconocernos. Nos invita a reconocernos y de esta manera invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras a que nos consulten, a que nos dejen sus comentarios. Vamos a habilitar el espacio para que nos dejen sus comentarios porque son sus prácticas, son sus reflexiones, esa praxis viva la que en realidad hace, ocasiona y promueve este tipo de escenarios y nos permite indudablemente seguirnos pensando como un ecosistema de prácticas, un ecosistema de reflexiones, de pensamientos, de vivencias. Maestra Clara, muchas gracias por A tu ti, generosidad. a ti. Atesoramos mucho este espacio y a todas y todos ustedes los invitamos a seguirnos el primer viernes de cada mes en este espacio, que es espacio pensado para ustedes, la otra mirada, diálogos y reflexiones para pensar distinto, y eso sí que lo conseguimos el día de hoy. Hasta pronto.